Buenos días, mi nombre es Hilario Bolaños, estudiante de Psicología de segundo semestre. Hoy les vengo a hablar de la percepción y la atención. La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que ha recibido a través de los sentidos. Es mirar más allá de la información que recibimos y de qué manera interpretamos los actos. La percepción implica coger información y dar sentido. Esto significa que la información no involucra solo el acto de ver, leer, oír, sino también la comprensión e interpretación de relaciones. Los impulsos nerviosos que proceden de la retina llegan a través del núcleo geniculado lateral del tálamo hasta la corteza visual del cerebro, situada en el lóbulo occipital donde se produce la propia percepción. Estos son algunas patologías o trastornos que posee la relación de la percepción. La alodinia ocurre cuando la persona siente dolor ante un estímulo no doloroso. También se le llama dolor neuropático y es una alteración de las vías nerviosas sensitivas, periféricas o centrales por diabetes y otras patologías. Sensación a una presencia se considera patología cuando el sujeto asegura que está allí y por lo tanto tiene una repercusión negativa en sus procesos mentales y conductuales. Percepción delirante se presenta como una alteración psicótica o también provocadas por drogas alucinógenas como la marihuana. El sujeto interpreta todo el universo de experiencias desde un ángulo muy especial, el cual depende de su estado emocional básico. Estas son algunas percepciones que se estudian. La percepción visual. La corteza visual, situada en el lóbulo occipital, tiene como función la recepción e interpretación de los estímulos visuales y la comunicación con otras áreas corticales para contribuir a la determinación de cualquier proceso visual complejo. La percepción auditiva. La corteza auditiva está en el lóbulo temporal. En ella la neocorteza juega un papel importante en funciones superiores y complejas relacionadas con la visión y audición, mientras que la alocorteza tiene que ver con la conducta afectiva, emotiva y social. Percepción gustativa y olfativa. Nuestra existencia ha sido posible por la agudeza de algunos de nuestros sentidos como el olfato y la capacidad que hemos tenido de hallar alimento. Ambos, olfato y gusto, son sentidos químicos. Esto hace que sean vitales para la supervivencia. Y por último, la percepción háptica. La corteza táctil y de comunicación multimodal, representada por el lóbulo parietal. Tiene como función la recepción e interpretación de los estímulos táctiles, así como la relación con otras áreas secundarias y terciarias, necesarias en cualquier tipo de función simbólica táctil. Y ahora vamos con la atención. La atención se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve y lo que oye. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención de modo que pueda hacer más de una cosa al mismo tiempo. A esto es lo que se le llama teoría de la capacidad, que se refiere a cuánta atención se puede prestar en un momento determinado y cómo ésta puede cambiar dependiendo de lo motivado o estimulado que se esté. Ello significa que se puede canalizar la atención notando algunas cosas y otras no. Existen diferentes clases de atención, cada una con características muy diferentes. Hablamos de la atención auditiva, un tipo de atención muy importante por la trascendencia de la comunicación verbal en la vida de los seres humanos. Sin embargo, el tipo de atención que más han estudiado los psicólogos
es la atención visual. Esta es fundamental para percibir, recordar y aprender diferentes cosas. La atención es un proceso complejo y multidimensional que depende de varios sistemas neurales diferentes. La atención está relacionada con distintas fuentes de información procedentes del medio y con otros sistemas motores, motivacionales y emocionales. Los psicólogos cognitivos han estudiado fundamentalmente 3 tipos de atención. La atención selectiva, que consiste en centrar la atención en un aspecto del ambiente o en una estimulación determinada. Este tipo de atención se considera concentración y esfuerzo. La atención dividida se refiere a cuántos estímulos somos capaces de atender simultáneamente o cuántas tareas podemos resolver con el mismo nivel de eficiencia que cuando se realiza una sola tarea. Y el último, la atención sostenida. Consiste en la capacidad que tienen las personas para realizar una tarea durante un tiempo prolongado sin que se decaiga el nivel de actuación. Los circuitos de la atención están en la corteza cerebral de la zona frontal, en el área llamada prefrontal y que controla la memoria de trabajo, la atención y la inhibición de las respuestas. Uno de los trastornos y patologías que encontramos es el de déficit de atención con hiperactividad. Las principales características es la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad. Estos niños son incapaces de centrarse y mantener la atención en la tarea que estén realizando. Para intentar superar este problema se necesita de un tratamiento específico por parte de especialistas como médico y un psicólogo. El más efectivo es aquel en que se combina el tratamiento farmacológico con el tratamiento cognitivo-conductual. También encontramos el síndrome de Balina. Consiste en un trastorno de la atención que produce serias dificultades para la coordinación mano-ojo y está relacionado con una lesión en los lóbulos parentales, parte posterior, y en esas zonas próximas al lóbulo occipital. Los principales trastornos de los pacientes con síndrome de Balin son: no puede cambiar la fijación de la mirada de un objeto a otro, por tanto son incapaces de realizar una que exija varias fijaciones oculares. No puede o tiene grandes dificultades para dirigir sus manos hacia un objeto con el fin de tocarlo o agarrarlo. En cada fijación ocular solo pueden percibir un objeto. Si aparecen más de un objeto en el campo visual, no los perciben. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.